En el día de hoy quiero traerles un tema distinto a los temas anteriores que he estado grabando en mis videos. Pues es una situación que tuve en días atrás y quería compartirla con ustedes para que, ¿verdad? Cada uno en su interior analice y veamos cómo cada quien está viviendo, ¿verdad? Y las cosas que somos capaces a veces de hacer sin importar si dañamos o no a los demás. Les traigo una situación, ¿verdad?, que me ocurrió en días atrás. Yo me levanto temprano y organizo a las niñas para llevarlas a la escuela, o sea, para esperar que salen a coger el bus ahí frente a la casa. Y después pues me doy un nap, un descanso para continuar el día, que muchas veces pues resulta pesado. Me acosté a descansar un ratito y en eso suena mi celular y normalmente pues yo no respondo números raros o números que yo no conozco, de personas que yo no conozco, pero fue así que estaba dormida y sonó y me levanté y vi que decía Puerto Rico. Mis hijos viven en Puerto Rico, tengo 3 en Puerto Rico, 2 hembras y un varón. Cogí rápido el teléfono y contesté, y cuando contestan al otro lado pues me dicen: soy la agente fulana de tal, me dio su nombre, de la policía de Puerto Rico, y el corazón a mí pues obviamente se me vino abajo. Me dice: usted es la dueña del carro tal, y me dio, ¿verdad?, una descripción. Y como fue así, como todo eso como tan deprisa, como que mi mente pensó y rápido, pero analicé y mi cerebro dijo: sí, ese es mi carro, que una de mis hijas lo utiliza, y casualmente es la más pequeña, que trabaja como terapista respiratoria en un hospital en el área de San Juan, en Puerto Rico. Y pues rápido, pues imagínense ustedes que lo más que se me podía ocurrir a mí pensar, ¿verdad?, tuvo un accidente, pasó algo porque me están llamando. Cuando como que la persona al otro lado del celular pues se percata, pues inmediatamente me dice: no, quédese tranquila, que fue un pequeño accidente, o sea, fue que ella supuestamente chocó otro carro, y entonces me dice: pero fue algo leve, no se preocupe. Pero de todas maneras ya yo tenía el corazón en la mano, ya yo, o como decir, ¿verdad?, expresiones que uno dice, ya yo tenía el corazón como que aquí, y ya estaba ansiosa y como que no podía pensar o pensar tantas cosas uno en el momento. Pero bueno, ella me calmó y me dijo: no, tranquilícese, que no pasó nada, ya está bien. Fue un pequeño accidente, que por eso se llaman accidentes, pues como que ella raspó un carro y que la otra persona pues la mandó a detenerse y que ella se fue a la fuga. Una cosa así, y como que yo analizaba y yo decía: como que no me coincidía con la persona que yo conozco, que es mi hija. Pero como todo esto, ¿verdad?, uno no está en el sitio, uno no sabe las reacciones de cada quien, pues yo no sabía qué pensar. Pero como que no me cuadraba, y pensaba y dentro de mí, mientras hablaba con la agente, entonces pues ella me dijo: no, pues fue que como que le hizo un raspazo al carro o algo así, que no fue un accidente como tal, algo fuerte ni nada de eso, pero que como ella se fue,
Y entonces pues yo, en el momento pues yo pensé, bueno, y le dije, mira, mi hija trabaja en un hospital y hace 2 turnos, porque casualmente ella en esos días estaba haciendo doble turno, entrando desde las 3 de la tarde y saliendo a las 7 de la mañana. Y le digo, ella está haciendo un doble turno, sale del trabajo cansada y corre para su casa a descansar, a dormir. Entonces ella pues dice, pues tal vez esa fue la razón por la que ella no se detuvo, porque a lo mejor iba con prisa pues obviamente a descansar, a dormir. Pero que como que de todas maneras pero como yo no estaba en el sitio, yo no puedo asegurar, ¿verdad? Que eso no fue así o lo que sea. El asunto fue que ella me dio la información y me dice, pues dígale que se comunique conmigo, que necesito hablar con ella, porque le dije, ella si la llama, ella no le va a responder, porque lo más seguro es que ella llegue a descansar o a dormir, saliendo de un hospital de 2 turnos, y en el turno de que pierde la noche, que trabaja como quien dice 3 de la tarde, saliendo a las 7 de la mañana, es un trabajo fuerte y ella tiene que llegar a descansar. Le dije, ella no le va a responder, pero deme la información y yo se la paso a ella. Me dio la información y obviamente pues yo anoté todo, y después que, claro, le agradecí, porque a pesar de todo esto, la persona al otro lado del teléfono se portó una persona como de una manera tan humana, vamos a decirlo así, de una manera tan humana que me tranquilizó, que me hizo sentir tranquila y cómoda conversando con ella, y como de confianza. Pues le di las gracias, le dije que muchas gracias por darme ese mensaje de una manera sutil, que yo no me fuera a asustar, y que tuviese esa paciencia y esa calma para ella traer ese mensaje a mí. Y nada, tan pronto terminé de hablar con ella, pues llamé a mi hija, que me imaginé que ella quizás no me iba a contestar, pues porque normalmente si está durmiendo no me contesta, deja que el teléfono suene, pero curiosamente me contestó. Inmediatamente contesta, pues le digo, ¿cómo estás? Y, mami, ¿cómo estás? Que acabo de llegar, que iba a descansar un rato. Le digo, qué bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y entonces le digo, no, te estoy llamando porque resulta que me acaban de llamar, y un agente de la policía, para informarme que tú habías tenido un accidente con un carro y que te habías ido a la fuga. Y ella como que, mami, ¿qué? ¿Cómo que yo tuve un accidente? ¿Cómo que yo choqué a alguien y me fui a la fuga? O sea, como que ella, le dije, bueno, yo te estoy llevando el mensaje como me lo dieron a mí. A mí me llama un agente de la policía y me dice que tú tuviste un accidente, y yo te estoy dando el mensaje simplemente. Comunícate con ella y arregla, ¿verdad? Si tú entiendes que... Pero es que yo no he chocado a nadie, me decía ella. Yo no he chocado a nadie. Bueno, el punto fue que al siguiente día, pues ella le toca doble turno nuevamente en el trabajo. Mientras estaba en el trabajo, pues la gente me había dicho que su turno también era de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Pues mi hija la llamó como a eso de las 5 de la mañana, y entonces pues le dijo la gente, pues llégate por aquí, y pues mi hija le dijo, no, porque estoy trabajando, tan pronto salga pues de mi turno yo paso por ahí. Pues así lo hizo. Cuando salió del turno, pues pasó por el cuartel y estuvo esperando por ella, porque había salido a patrullar. Y cuando regresó, pues mi hija pues se comunicó con ella, y yo colgué el teléfono porque ella me había llamado
para que la acompañara en lo que ella estaba esperando que la gente regresara de patrullar. Y pues no pasaron como, yo creo que ni 10 minutos, no, yo creo que menos. Yo creo que menos de 10 minutos y ya mi hija me llamaba y ya iba por el camino y le digo yo, ¿pero qué pasó? Ya vas de camino, ya resolviste. Y entonces me dijo, sí, mami, ya resolví y todo bien. Le digo, ¿cómo así? Y me dice, pues, yo le dije, no, mira, yo realmente yo entiendo que yo no choqué a nadie porque si yo hubiese chocado a alguien yo me hubiese percatado y máxime yo me hubiese detenido. Además, había un accidente, casualmente en ese momento había un tapón enorme. En Puerto Rico nosotros llamamos cuando hay mucho tráfico un tapón. No sé cómo ustedes le digan en otros países. No sé, un embotellamiento, creo que en algunas partes dicen, no sé. Bueno, cada quien dice de diferente forma. El asunto es que había habido un accidente, había casualmente un muerto y estaba tirado en la carretera y por tanto pues había un embotellamiento, un tapón. El tráfico estaba detenido literalmente porque había habido ese asunto y ella dice, ¿cómo yo me iba a ir a la fuga si había un tapón que no había por dónde pasar? ¿Por dónde yo me iba a ir a la fuga? La gente pues obviamente pues chequea el carro y ellos son expertos en eso y hace el análisis inmediato de que efectivamente negativo, ella no había chocado a nadie porque no había forma. Ella dice, no, literalmente no fuiste tú porque el otro carro tenía como un rayazo, como cuando algo filoso lo raspa y obviamente el carro de mi hija no tenía nada filoso y no coincidía el asunto y ella le dijo, el agente le dijo, no, vete que yo voy a llamar a la persona que literalmente tú no le hiciste ninguna, ¿verdad? No hubo tal accidente y por tanto la persona mintió. Y entonces yo lo que quería, ¿verdad? En esta situación, pues traer como quien dice el tema principal o la base principal de todo esto que me vino a mí a la mente fue la integridad. La integridad, la integridad de la gente. Que por cierto, quiero, ¿verdad? Esto, quizás ella no vea este video, pero quizás alguien cercano a ella algún día lo vea y quiero darle las gracias. Se llamaba la agente Díaz de la patrulla de carreteras de San Juan, un ser humano tan responsable, tan íntegro, y eso era lo que yo quería traer, el tema de la integridad. Tan íntegra. Una persona íntegra es alguien que tú puedes confiar ciegamente en esa persona. Porque tiene un montón de cualidades que reúne que tú puedes confiar en esa persona. Siendo ella tan íntegra en su trabajo, en sus cosas. Y ella supo, ¿verdad? Calibrar, vamos a decir, valorar la conversación que tuvo conmigo, la conversación que tuvo con mi hija y ser tan íntegra y decirle, no, efectivamente tú no tuviste un accidente con esa persona mintió. Y entonces, por el otro lado, la falta de integridad de las personas. ¿Cómo esa persona? Porque entonces el punto fue que la persona le tomó una foto a la tablilla del carro de mi hija y fue al cuartel con esa foto. La falta de integridad de esa persona que se atrevió, sin importar el daño que podía hacer, tomarle una foto a la tablilla del carro de mi hija, ir al cuartel con esa foto y decir que ella le chocó su carro.
la falta de integridad de esa persona. ¿Cómo una persona sin integridad puede dañar la vida de otros? Porque ese día fue fatal para mí. Yo estuve grave todo el día, aunque la gente, pues, ¿verdad? Me dijo, no, ella está bien, no pasó nada. Y yo hablé luego con mi hija y ella me decía, mami, no, yo no choqué con nadie. Pero aún así yo tenía como como el pecho apretado, como esa sensación de, ay, como una angustia. Y digo yo luego, al siguiente día, cómo esa persona de poca integridad tuvo el atrevimiento, la osadía de tomarle la foto al carro de mi hija, ir al cuartel y decir que ella le chocó su carro, cuando eso era una vil mentira. Y yo digo, somos capaces, nosotros como individuos somos capaces de hacer ese daño a otras personas. Nos atrevemos, tenemos el corazón de mentir para que el seguro del carro de mi hija le pagara el accidente o el raspazo que tenía el carro de él, que no sabemos quién se lo hizo, se lo hicieron o alguna cosa, que a lo mejor hasta él mismo lo pudo haber, no sé, dando reversa o alguna cosa, él pudo haberse causado el rayón o el raspazo, como ustedes le llamen, al carro de él. Y entonces, pues, para completar y terminar este asunto, pues, volvemos al asunto de la integridad. La falta de integridad del caballero versus la integridad de la agente que vio y dio por sentado de que mi hija nunca tuvo ese accidente con esa persona. Y le dijo, no, vete tranquila que tú no tienes nada que ver con eso. Y dijo, yo lo voy a llamar y le voy a decir que mintió. Y digo yo, ¿cómo una persona es capaz de hacer semejante cosa? Atreverse a mentir para salir beneficiado. Porque él pensó, pues, le van a coger la información a ella y el seguro de su carro me va a pagar el daño del carro mío. Así que yo les exhorto, ¿verdad? Cada uno en su vida personal, que cuando uno, ¿verdad? Que tengamos integridad. Cada uno en su interior tenga integridad. Sea responsable de sus cosas y no sea capaz de faltar a su integridad personal para dañar a otros, para salir beneficiados. Así que nada, esto era simplemente un deseo mío que se me ocurrió, ¿verdad? Traer el asunto a colación y compartirlo con ustedes. Y como les digo, la agente Díaz, una persona, un ser humano, un agente de la policía de Puerto Rico, realmente íntegra. Gracias, agente Díaz, si de alguna manera, ¿verdad? Quizás no lo ves, o quizás alguien que te conozca, o algún día alguien se tope con usted en el camino, sepa que usted es un ser humano íntegro en su trabajo, en su interior y en su vida personal. Así que muchas gracias y gracias a ustedes que me escuchan y nada, esto analicen y vean cómo estamos viviendo en el día de hoy. O no sé, o hemos vivido siempre así y uno no se ha dado cuenta, al menos yo no me había dado cuenta. Y pues nos toca en la puerta, como quien dice, el asunto de alguien sin integridad. Así que nada, que tengan lindo día. Gracias por compartir conmigo, gracias por escucharme y nada. Gracias.